Muy buenos días, ¿cómo estáis? Martes 18 de febrero de 2025. Bienvenidos un día más, una jornada más, a las emisiones del canal de YouTube de Periodista Digital y a nuestro formato económico con el que arrancamos cada día estas emisiones, Generación Euro. Sabéis, os hemos hablado de ello hasta la saciedad, que uno de los males endémicos de la economía española, acentuado y agravado en los últimos años, es nuestra altísima tasa de desempleo. En realidad, siempre ha sido así. En las últimas décadas, por miles de razones que os hemos detallado en muchísimas ocasiones, con los mejores economistas de España, con Daniel Lacalle, con Jon de Zulueta también, presidente que lo ha sido durante muchos años del Círculo de Empresarios y presidente de honor a día de hoy del Círculo de Empresarios, con José Ramón Riera, con Julián Salcedo y con tantos y tantos amigos. Digo que os hemos explicado todas las razones que convierten a España en el farolillo rojo, o en uno de los dos o de los tres países que viajan siempre históricamente en el furgón de cola de la Unión Europea en cuanto a tasa de desempleo y a las cifras, nefastas cifras que tienen que ver con el mercado de trabajo. Es un paro estructural que técnicamente los economistas siempre tendían a considerar en cualquier nación entre un 5, 4,5, 6% como mucho. En Estados Unidos sabéis que es muy inferior tradicionalmente. En Estados Unidos pues han llegado a haber niveles no superiores al 3,5% de desempleo. España, insisto, siempre a la cola, en comunión con Grecia o con algún país báltico, ya últimamente ni eso, liderando las cifras de desempleo. En los últimos tiempos, y sin afán hoy concretamente de entrar en política, porque hoy os quiero referenciar este asunto y este problema desde un punto de vista mucho más técnico y que además tiene que ver con iniciativas que maridan las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial con vías que contribuyan a desaguar este gran problema que tenemos. Digo que sin afán de entrar en política, pero es verdad que en los últimos tiempos además hemos visto como un fenómeno preocupante la manipulación de los datos de las cifras de desempleo, jugueteando con las estadísticas y considerando como prácticamente en niveles similares que quienes tienen o disfrutan de un trabajo o de un puesto de trabajo a tiempo completo, pues a los que han dado llamar fijos discontinuos, a empleados que tal vez no trabajen más de 2 o de 4 horas a la semana o 10 horas al mes, me da igual, y que computan o quedan, mejor dicho, fuera de las listas de demandantes de empleo, con lo cual al gobierno, en este caso al gobierno del Partido Socialista y de Sumar, les permite enmascarar en una cifra no menor de 750.000 o 800.000 personas estos datos de desempleo. La realidad es que no estamos en los 2.700.000 o 2.800.000 parados que aseguran las estadísticas oficiales. Estamos, no llegamos a los niveles de 4 millones, pero en 3,5 millones largos, con toda la tranquilidad del mundo y siendo rigurosos, no con las manipuladas o las estadísticas oficiales, el papel lo aguanta todo, sino con la realidad del tejido económico de España y con la realidad de la calle. En este contexto se enmarcan unos servicios públicos de empleo, un Instituto Nacional de Empleo, un INEM, del cual siempre hemos denunciado que no funciona, que es ineficaz, que es ineficiente, que no sirve para encontrar trabajo, que únicamente sirve para marear papeles, para consumir recursos públicos con un resultado tremendamente desigual o tendente a cero. A veces, en los últimos tiempos, no en los últimos meses, en los últimos años, os he hecho la pregunta retórica en voz alta de si alguno de vosotros o alguno de ustedes que nos ven cada día conocen a alguien que haya obtenido trabajo a través del SEPE, a través del INEM, a través de los servicios públicos de empleo. Creo que en una ocasión, hace algo más de un año, leí por algún sitio un estudio en el que se fijaba el porcentaje de los españoles que habían encontrado en alguna ocasión o en algún momento un puesto de trabajo a través del SEPE en poco más de un 2%, un 2,5%.
estas encuestas a veces, que algunas con rango oficial y otras encargadas por prestigiosas instituciones o institutos privados, que también preguntaban por ¿y cuál es la vía habitual, cree usted, o en su caso, si se le ha dado la circunstancia en algún momento de su vida, para encontrar un empleo, para encontrar un trabajo? Conocidos, amigos, familiares, contactos, a través de la universidad, a través de contactos o referencias de un empleo anterior, etcétera, etcétera, la gran mayoría. A través de los servicios públicos de empleo, entre un 2 y un 2,5%. Bien, existen muchas iniciativas, tradicionalmente han existido y menudean cada vez más para mejorar la eficiencia de este esclerotizado y fosilizado organismo, y las últimas nos han parecido particularmente interesantes, o la última, porque aúna el desarrollo tecnológico y nuevas herramientas de las que disponemos desde hace muy poco tiempo, cuál es la inteligencia artificial, y que podrían mejorar exponencialmente el funcionamiento y el rendimiento, podrían optimizar los servicios públicos de empleo. Y la última, digo, está patrocinada y apadrinada por España Mejor, que, como sabéis, es un proyecto tremendamente ambicioso que lidera nuestra buena amiga Miriam González Durantez, que nos acompañó aquí en fecha reciente, hace algunos meses, y que tiene una larguísima tradición en este tipo de iniciativas, y que nos va a presentar hoy el director del área de creación y de innovación, o el coordinador del área de crecimiento y de crecimiento económico y de innovación de España Mejor, que es José Miguel Moreno, un veterano economista al que tenemos ya al otro lado de la conexión. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, Aurico, buenos días a todos, muy bien. Pues, don José Miguel Moreno, explíquenos exactamente en qué consiste ese proyecto que han presentado ustedes, o esa iniciativa utilizando la inteligencia artificial para optimizar el rendimiento y la eficacia de los servicios públicos de empleo, que así de entrada parece tremendamente interesante, porque mejorar algo que no funciona siempre es sugestivo y sugerente. Bueno, interesante y necesario, ¿no? En España Mejor nos hemos juntado economistas y expertos en inteligencia artificial, por así llamarlo, para hacer una propuesta de incorporar una herramienta de inteligencia artificial en el servicio público de empleo que le permita un salto de calidad importante con el que se gane la confianza de los usuarios, que es lo importante. Antes decías que casi ningún trabajador consigue un empleo en el servicio público de empleo, pero yo también diría que casi ningún empresario consigue un trabajador en ese servicio. Y lo Claro. bueno sería que ese servicio sirviera al doble usuario, al empresario y al trabajador, y de esa manera conseguir mejores emparejamientos. Pero eso no funciona porque no hay confianza. No hay confianza ni del trabajador, porque ve que no le llega nada, ni del empresario, porque ve que cuando acude al servicio público, pues tampoco recibe buenos demandantes como los que él está necesitando, ¿no? Entonces, a partir de esta confianza, se podría conseguir plantear unos objetivos también más ambiciosos. No solo conseguir cumplir los objetivos que hoy teóricamente debería cumplir y no cumple, sino también otros más amplios. No se trata solo de conseguir un mal empleo para unas pocas personas. Se trata de que todo el mundo, todos los trabajadores, puedan conseguir el mejor empleo que sus capacidades le puedan permitir, e incluso animarle a mejorar esas capacidades viendo que hay un sistema que las pone en valor, ¿no? Claro, alguien puede decir que solo con una herramienta tecnológica no se genera empleo, que el empleo lo generan los empresarios y los autónomos, y estrictamente eso es cierto, ¿no? Pero sí puede conseguir animar y orientar mejor a la gente, y eso al final sí puede terminar generando mejores empleos. Si conseguimos animar al trabajador no solo a buscar, sino también a formarse mejor, porque ve que hay una herramienta que todo eso lo valora bien, y conseguimos animar al empresario viendo que se le están ofreciendo demandantes de empleo más adecuados a lo que busca, pues estaremos generando realmente más y mejor empleo. Y lo generaremos también si conseguimos una mejor orientación al trabajador, tanto orientarle a la búsqueda como orientarle a la formación. En definitiva, conseguiremos animar al trabajador a mejorar, que es lo importante. Y si animamos al trabajador a mejorar, pues eso será bueno para él, para el país y para todo el mundo, ¿no? ¿Y todo esto cómo se consigue? Pues se consigue fundamentalmente con lo que te da la inteligencia artificial, que es más información y mejor procesada y transmitida de manera individualizada. Información no solo de las características del puesto de trabajo, sino también de las características más detalladas del demandante y del ofertante,
información de las tendencias del mercado que hoy no se procesa en los servicios públicos de empleo, de lo cual se quejan mucho los empresarios, información sobre las ofertas formativas que hoy en teoría sí están en el sistema, pero se podrían dar con mucho más detalle y de manera más personalizada, incluso información de algunos temas que hoy pueden parecer un poco disruptivos, ¿no? Por ejemplo, incorporar en la herramienta información sobre lo que se suele llamar talentos ocultos del demandante, ¿no? Hay gente que tiene lo que se suele llamar soft skills, buenas cualidades que le hacen interesante para el trabajo y no se valoran porque no están en su currículum, y a través de una herramienta de inteligencia artificial se podrían testar y certificar siempre con las debidas garantías, obviamente. Incluso algo que puede ser un poquito más delicado, como procesar información que sea información indiciaria sobre la actitud del trabajador, valorando el uso que hace de la herramienta y que de ello se pueda deducir por parte del empresario o de los propios servicios de empleo si esa persona tiene una determinada actitud, un determinado compromiso de búsqueda de trabajo. ¿No? Esto es un tema delicado. Es delicado, sí. Pero pensamos que con la herramienta se podría valorar siempre en positivo, nunca en negativo, no marcar a un trabajador en negativo por esta circunstancia, pero sí marcarlo en positivo. Es un tema que habría que estudiar, pero es de extraordinaria importancia porque muchas veces el empresario se queja de que le vienen información de demandantes, de personas que realmente no están muy interesadas en trabajar, por ejemplo. ¿No? Claro. Hay de todo, ¿no? Y eso termina convirtiendo la herramienta en poco útil. Y es poco útil que el funcionario del servicio de empleo tenga que dedicar el mismo tiempo, de su limitado tiempo, porque hay muchos demandantes, a una persona que realmente no tiene ninguna intención de trabajar, que a otra persona que está buscando un trabajo como sea. Y sin embargo, esa no discriminación pues produce una gran pérdida de recursos. Este es un punto delicado que habría que manejar con mucho cuidado, pero se podría valorar para marcar siempre en positivo. O sea, al final, nosotros lo que nos plantearíamos es que este mercado laboral que funciona que es a veces tan frío, tan duro para el trabajador, porque lo es sin duda, tan anónimo, pues funcionara un poco como funciona un pequeño pueblo donde todo el mundo se conoce, donde el que tiene buena actitud, buena disposición y buena capacidad enseguida encuentra ofertas. Porque se le va a buscar a casa incluso, pues claro, se le va a buscar a casa, digo. Claro, el que sabe seguir los consejos, el que se deja aconsejar y sigue los consejos, pues se gana su prestigio. Y sin embargo, el que no hace nada de eso, pues no se gana su prestigio y lo va a tener más difícil. Y no se trata tampoco de descartar a nadie, de ir solo a los buenos y no a los malos. Se trata de que si esto funciona así y se pone en valor las cosas buenas de la gente buena, pues también, no sé si esto resulta un poco maniqueísta, pero para entendernos, pero si esto se hace así y se valora las cosas buenas de la gente buena, pues estaremos animando a mejorar a todo el mundo. Y estaremos animando a mejorar la formación, la capacitación de todo el mundo. En definitiva, es poder utilizar la información para conseguir mejores emparejamientos y mejor calidad del empleo, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta ambiciosa, seguramente tiene aspectos que habría que perfilar muy bien, especialmente los aspectos de privacidad, que obviamente no ignoramos y también los tratamos en nuestra propuesta y habría que profundizar, pero si nos ponemos el freno de mano de que nada de lo que sea información que pueda entrar en un mínimo terreno de confidencialidad se puede procesar, pues entonces nos estamos limitando demasiado, ¿no? Y al final lo que tenemos es volver al esquema actual de un servicio público de empleo que no se gana la confianza de los usuarios porque no les resulta útil, con lo cual pues realmente tenemos lo que tenemos, que el servicio sirve para gestionar las prestaciones y los subsidios de desempleo. Que es para lo que sirve. Que ya es una gestión laboriosa, pero nada más. Pero realmente no sirve para mucho más, ¿no? Sobre todo porque además es un elefante administrativo completamente esclerotizado, como decía yo en la entrada, y además con múltiples ramificaciones, como todo lo que está completamente dominado y comido, valga el palabro, por la burocracia. Tenemos un servicio estatal, tenemos una miríada de servicios también autonómicos que conviven con el estatal. Una de las quejas más recurrentes que se reciben de las personas que en algún momento pues han estado dados de alta
alta como demandantes de empleo, cuando entran en una oficina del INEM por primera o por segunda vez, es el lío que se hace, porque normalmente, no sé si eso sigue siendo así, pero normalmente estaban divididas en dos: a un lado el servicio estatal y a otro el servicio autonómico, y en función de lo que necesitaras, o a veces necesitabas los dos sellos, al pobre tío o al pobre hombre o a la pobre mujer que entraba allí le mareaban. No, eso es en el autonómico, y a veces pero no quiero entrar ya en el terreno personal, con unas formas regulares de funcionarios que llevan allí 30 y tantos años y en algunos casos están hasta las narices, ¿no? Pues, perdón, y es que esto no es el servicio estatal, no, esto es el estatal, pero tiene usted que ir al de la comunidad, y entonces te enviaban 5 mesas más adelante. No crean ustedes que había que hacer el Camel Trophy para tal, 5 mesas más adelante, porque este ya era el de la Comunidad de Madrid, y allí te sellaban no sé qué, era como un ministerio soviético, y volvías otra vez a tal. Bueno, eso es un problema que supongo que también habrá que abordar. Y luego también, José Miguel, y se las dejo abiertas en Canal, 2 más al menos, las cuestiones de si esto sería muy difícil de implementar y si conllevaría un coste inabordable el utilizar o el implementar una herramienta de este tipo. Bueno, nosotros, por lo que hemos hablado con gente conocedora de estas tecnologías, el coste, desde luego, no sería inabordable si consideramos los presupuestos que manejan las políticas activas de empleo. No ya lo que se gasta en subsidios y prestaciones, obviamente, sino los presupuestos de políticas activas de empleo. Obviamente estaremos hablando de unos millones de euros, pero es que es perfectamente asumible en el contexto de esas políticas que disfrutan de unos presupuestos muy importantes, ¿no? Eso no significa que la implementación de una herramienta como la que proponemos no sea difícil. O sea, somos conscientes de ello, lo planteamos también en nuestra propuesta y obviamente es una propuesta ambiciosa. En primer lugar, por el reparto de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. O sea, lo primero que se suscita cuando alguien plantea una herramienta ambiciosa de estas características es si va a ser una herramienta única para el conjunto del Estado o para las comunidades. Porque, de hecho, incluso hay comunidades que están trabajando en herramientas de inteligencia artificial con una funcionalidad y unos objetivos mucho más limitados que la nuestra, que es una herramienta global y que replantea incluso los propios objetivos del servicio. O sea, sin esa ambición hay ya comunidades autónomas que están trabajando en herramientas de inteligencia artificial. Entonces, lo que nos tendríamos que plantear es que si queremos tener una herramienta realmente ambiciosa que permita incluso plantear nuevos objetivos, decir que no solo vamos a buscar más empleos, sino también mejores empleos, pues parece que lo lógico sería tener una única herramienta para el conjunto del Estado, pero no ya solo porque salga más barato, que seguro que sale más barato, sino porque realmente es lo que da valor. Lo que da valor es que alguien que vive en una comunidad autónoma pueda encontrar empleo también en otras comunidades autónomas. Entonces, esto, desde luego que lo suyo sería hacerlo. Sí, esto quizás sea otra reflexión, pero desde luego hay que incorporarlo, ¿no? En cualquier caso, incluso si solo una comunidad autónoma quisiera implementar una herramienta de estas características, pues posiblemente ya estaría justificada. Quizás el presupuesto le costaría un poquito más tiempo de desarrollo, pero es que ya estaría justificado hacerlo solo en una comunidad autónoma. Entonces sería muy triste que dentro de lo complejo o lo ambicioso que puede ser una herramienta como esta, al final fracasara por esa discusión sobre distribución de competencias. Y luego también somos conscientes de que hay un tema complejo para desarrollar una herramienta así, que es el propio aprendizaje de las personas y de los funcionarios que lo tienen que desarrollar. Esto, claro. Yo no quiero hacer una crítica genérica a nuestros funcionarios, pero es evidente que esto es complicado, esto requeriría un plan de desarrollo interno, de formación interna. Pero tendrían que actualizarse las cosas como son. Claro, o sea, nosotros pensamos además que es que en este caso es que merecería la pena. Y yo creo que en el fondo claro. Los propios funcionarios del servicio, que quizás pues cuando se plantea algo así muy disruptivo pueden tener una reacción contraria, pero yo creo que no tendrían por qué valorarlo contrariamente. Quizás les pueda preocupar. Si les va a descargar de trabajo una barbaridad. Vamos, intuitivamente, bueno, yo es lo que veo. Sí. Por desgracia todavía les quedará trabajo, porque trabajo hay mucho, porque hay muchos desempleados y muchos precarios, como antes decías, con algunos datos que has dado, muchos precarios que no computan como desempleados y por los que también debería preocuparse el Servicio Público de Empleo, con lo cual trabajo no va a faltar. Lo que sí puede ocurrir entre los funcionarios y entre los directivos de los actuales órganos o servicios de empleo es
que plantee dos problemas conceptuales. Uno de apertura de datos, que yo entiendo, como hemos comentado antes, que puede ser un tema delicado, pero al final de lo que estamos hablando es de que el propio usuario pueda manejar directamente la información sin intermediación. Esta apertura de datos puede romper algún esquema, pero para nosotros es fundamental. De hecho, ya existe algo parecido con el portal público de empleo que se hicieron, el Empléate, cuando anunciaron que iban a hacer un InfoJobs público, y algo así se ha hecho. Todavía funciona de manera un tanto pobre, pero bueno, pero es una novedad interesante que se abrió el año pasado. Ahí ya hay una apertura de datos. Entonces, habría que profundizar en la apertura de datos, aunque choque un poco con todas las garantías de aplicación de ley de protección de datos y demás, pero no podemos quedarnos parados solo porque pensamos que eso no se puede hacer. Ese es un tema que sí que habría que estudiar. Y en segundo lugar, también entendemos que los funcionarios del servicio podrían estar un poco incómodos porque esto implica una cierta desintermediación de la contratación laboral y del servicio público de empleo, ¿no? Ellos consideran que son intermediarios de esos emparejamientos, de esas relaciones laborales, y esto lo van a ver como una desintermediación. Esto puede que resulte un poco disruptivo, pero también pensamos que es necesario dar ese paso. Lo que no quita que incluso ese emparejamiento desintermediado, por así llamarlo, no estaría de más que fuera sujeto a una cierta supervisión por parte del servicio público. O sea, tampoco es que vayamos a dejar a empresarios y trabajadores que funcionen de manera completamente al margen del servicio. Se podría hacer una cierta supervisión de esa desintermediación. No debería levantar esto excesivas resistencias porque el servicio público piense que está siendo desautorizado, porque no es así. De hecho, ni siquiera deberían ver, no sé, quizás estamos siendo muy críticos, pero ni siquiera deberían verlo como una absoluta crítica a su trabajo. Estamos partiendo de que su trabajo hoy pues no tiene las herramientas suficientes y tampoco tiene la voluntad política y los objetivos políticos de ir más allá de donde va, ¿no? Entonces, bueno, esas resistencias iniciales que podría haber, yo creo que no deberían ser tantas, pero bueno, indudablemente el proyecto tiene una complejidad técnica y de distribución de competencias políticas que puede ser aprovechado por muchas personas para poner pegas, ¿no? Pero oye, y es otra cuestión que quería plantearte. ¿Habéis hablado ya o habéis mantenido algún tipo de contacto? Porque esto no sé si lo habéis presentado o lo vais a presentar con carácter inmediato incluso en el Congreso. ¿Habéis hablado con representantes de distintas formaciones políticas o con representantes también gubernamentales del gobierno? Bueno, realmente estamos presentando la propuesta ahora, la hemos presentado públicamente apenas hace 4 o 5 días. Ajá. La hemos presentado en el registro del Congreso de los Diputados y bueno, estamos a la espera de que quieran sentarse a hablar con nosotros. Otras propuestas que hemos presentado públicamente también las hemos llevado al Congreso de los Diputados y en algún caso hemos recibido invitaciones de los grupos políticos para debatirlas y en otros no. Entonces, eso estamos en ello. En cuanto a lo que es el Servicio Público de Empleo, no hemos hablado todavía con los responsables actuales, pero sí hemos hablado con personas con experiencia profesional, incluso directiva, en servicios públicos de empleo, y que hoy no están en el propio servicio, pero sí tienen una gran experiencia en ello y más o menos pues nos hemos podido hacer una idea e incluso hemos incorporado sus preocupaciones y sus sugerencias a nuestra propuesta, ¿no? Pero bueno, estamos en esa fase de explicación. En este momento tenemos ya incluso alguna reunión prevista, pero todavía es un poco pronto para valorarlo. Nuestra convicción, desde luego, porque las personas que hemos involucrado en el proyecto son personas con un cierto nivel de conocimiento, es que la propuesta es técnica, ilegal y políticamente viable. Para hacer y para asumir esos objetivos más ambiciosos y para con todo ello pues profundizar en los temas que haya que profundizar, técnicos, de confidencialidad y de lo que sean. Se trata, en definitiva, de creer que esto es conveniente y es posible, ¿no? Está claro. Oye, una última para no robarte más tiempo, José Miguel. Tú representas
y lideras este área de crecimiento económico de España Mejor. Sois una organización de la sociedad civil que lidera y que patrocina y que ha impulsado Miriam González Durantes, nuestra amiga Miriam González Durantes, que estuvo aquí, pues yo creo que hace 8 meses, por cierto. La cito en mi libro, a ver si sale ya a la venta. Ahora me dirijo a todos los espectadores, a ver si sale a la venta, porque cito y recojo alguno de los momentos de aquella entrevista que mantuvimos, pues hablando de la situación política y hablando también de la necesidad que tenía España en particular, pero que teníamos en el mundo latino en general, de copiar en este aspecto de los anglosajones, que tienen perfectamente deslindados los intereses privados y los intereses públicos cuando alguien accede a un cargo público, para él, para sus familiares, etcétera, para que no entren en colisión. Asuntos todos ellos muy de actualidad. ¿A dónde te quiero llevar con la pregunta? Pues te quiero llevar a que sois una asociación, o una organización, mejor dicho, que surge de la sociedad civil y que cuenta con cuadros tan extraordinarios como José Miguel Moreno, que ha sido, entre otras cosas, no os lo he dicho al inicio y os lo digo ahora, pues director o responsable del área de tributaria, pues nada más y nada menos que de un portaaviones empresarial como ACS, ¿no? Y que tiene una larguísima experiencia, por tanto, en la empresa privada y en la vida real, que no siempre lamentablemente coincide con la vida política, con ese mundo burocrático de mover papeles, de generar escenarios siempre, pero que luego no acaban nunca de concretarse. Tenéis como uno de vuestros principales objetivos remover conciencias, remover a la sociedad civil, remover a los ciudadanos, algo particularmente delicado y a la vez necesario en un ambiente y en un clima de tanta polarización como el que vivimos, por no decir enfrentamiento, y en el que cada día, pues asomarte a la actualidad o a los medios de comunicación, pues es una sorpresa diaria. ¿Qué feedback estáis obteniendo o percibís de los ciudadanos? Bueno, nosotros lo que percibimos es que hay una opinión muy extendida por parte de los ciudadanos y también en particular por parte de los buenos profesionales y los buenos técnicos que tiene España, en el sentido de que es preciso cambiar las cosas, en el sentido de que tenemos una clase política que, como decían algunos, no nos representan, aunque quizás hay gente que lo dice por distintos motivos, que no nos representan, y que es preciso hacer algo más, que hace falta realmente cambiar las cosas, y en ese sentido nosotros nos consideramos un poco agitadores, por así decirlo, pero no agitadores en el sentido tradicional de los grupos extremistas, sino agitadores desde el sentido común, ¿no? Intentamos canalizar ese malestar que hay en la sociedad con la clase política y con el modo en que se hacen muchas cosas, porque, claro, en España ocurre una cosa, no sé si te habrás dado cuenta, Eurico, que es que hay mucha gente que mete mucha caña en privado, pero luego en público meten bastante menos. ¡Muchísima! Son legión. Que es un poco aquello tan franquista, si me permites, de hijo mío, tú no te signifiques. Y eso sigue estando en el tuétano del sentir y del ser español. ¿Qué razón tienes? Claro. Y esto ocurre con gente que son muy buenos profesionales y gente que son muy buenos técnicos y que, sin embargo, se sienten completamente al margen. Sí. Las misiones, por así decirlo, es canalizar el estar de gente que no entiende cómo es cosas e incluso animar al personal a que diga en público también lo que dice en privado. Y si no lo quiere decir, pues nosotros lo canalizamos. Claro. Canalizamos ese malestar que es muy claro y que está muy en la línea, o por lo menos la gente que se acerca a nosotros va en esa línea, de la despolarización. Porque vemos que el problema de la polarización ya no es que las ideologías extremas podamos o no estar de acuerdo con lo que dicen. Ya es que nos bloquea como sociedad. Es que nos bloquea completamente. Yeah. Y eso es un problema que todo el mundo lo ve. Y bueno, y mucha gente que se acerca a nosotros es porque piensa que podemos movernos en ese sentido, ¿no? En ese sentido de despolarizar, no sé si llamarlo también despolitizar,
descrispar sobre todo la gente y también sí, los actores y los responsables públicos en este caso, y buena parte también de los privados, están permanentemente cabreados por simplificar y hablar en castizo, sí, y como tú bien dices, eso nos bloquea efectivamente porque nos topa sí, la progresión y el desarrollo normal, claro. nos roba tiempo, calma y energías para pensar y para sentarnos realmente a plantearnos cosas serias, ¿no? Mientras nos quedamos De en la entrada, víscera. sí, de entrada imposibilita que haya consensos en cosas que requieren consenso por su propia dificultad, ¿no? Claro, Pero es que bloquea incluso el debate, es que bloquea el claro. debate. Es que la despolarización lo que hace es expulsar del debate a las opiniones que son de sentido común. Las expulsa del debate. Entonces eso pensamos que es muy serio, ¿no? Y no es una cuestión ni de ser equidistantes, ni de bajar Ya. el tono porque está muy feo que la gente chille en el Congreso. No, se trata de despolarizar el debate y hablar de los problemas reales del país en términos no políticos, en términos más técnicos, si queremos decirlo así, ¿no? Está claro. Pues José Miguel Moreno, de economista y coordinador del área de crecimiento económico de España Mejor, te envío un abrazo, muchísimas gracias por compartir este rato Muchas de gracias a ti, conversación Eurico. con nosotros y por ilustrarnos acerca de cómo en este caso, pues si nos sentamos a hablar y nos planteamos las cosas seriamente, que esto sí que sería pues hacer planteamientos útiles y no perdernos eso en la crispación, en el debate, en el y tú más, en el debate de los cuernos de la luna, quiero decir, y en otras cuestiones, pues mucho mejor nos iría. Espero saludarte en más ocasiones con más iniciativas y más proyectos y más ideas. Será un placer, Eurico. Necesitamos ideas que surjan en este caso de nuestros amigos de España Mejor. Dales un abrazo Muchas también gracias. a todos los integrantes de esa gran organización, a Miriam González Durantez, y te envío un abrazo para ti. Cuídate mucho y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ti, Eurico. Está todo bien. Gracias, José Miguel Moreno. Gracias también a todos vosotros. Hoy hemos hecho un programa un poco diferente. Espero que os haya interesado. Un programa bastante menos político, que también haya sido o haya estado veteada por argumentos y por al final pues una idiosincrasia política que es la que nos domina, pero muy técnico también, muy de gestión, porque hay problemas. Yo sé que, claro, para quien sea muy político y esté muy influido, pues por un extremo del arco, por el otro, estas cosas pueden sonar, sí, ya, pero es que luego la batalla de las ideas está muy bien, la batalla cultural está muy bien, los principios, los valores, que hay que defenderlos. Y fijaos quién nos lo va a decir, que vamos, que me doy aquí la cara todos los días varias veces, no una sola, y me la han partido a mí como a muchos otros, pues en muchas ocasiones, por lo civil y por lo criminal. Pero dicho lo cual, hay cosas que solamente se arreglan si te sientas a trabajar, si te pones a ello. Decía, no tiene exactamente que ver, pero tiene que ver, decía Mario Conde en fecha reciente, una frase que es que a mí me encantó, hablando de un grandísimo pueblo como es el argentino, pero se lo podían aplicar también a los españoles, a los italianos, a los griegos y a muchos más a lo largo y ancho del orbe, que eran, en este caso se refería a nuestros amigos y hermanos argentinos, tíos cultísimos, tíos, vamos, con una cabeza privilegiada, de los pueblos más cultos del mundo, capaces de sentarse contigo y hablar durante horas, consumir horas de conversación o días, jornadas enteras de conversación acerca de filosofía, de política, de su historia, de la historia de los demás, etcétera, etcétera. Pero claro, esto está muy bien, hacer literatura, para lo que está muy bien, pero luego hay que ponerse a hacer cosas, no quiero decir ponerse a trabajar para que nadie se sienta ofendido, ¿no? Y que entonces, pues que llegaba un momento que a él le daba ganas de decir, y a mí también, bueno, vale, amigos de allí o de aquí o de donde sea, ¿vale? Pero venga, vamos a ponernos a ello, pongámonos a ello, vamos a trabajar un poquito. Bueno, pues esta es una forma extraordinaria de ponerse a trabajar, primero a debatir, a ver cómo se puede vehicular, a ver cómo se pueden aunar los apoyos necesarios a un lado y a otro, después a cómo se puede dotar presupuestariamente y después a cómo se puede poner en práctica. ¿Para qué? Pues hombre, para algo que nos debería interesar a todos, fuera de los 4 inadaptados, que a lo mejor no quieran trabajar, para reducir drásticamente de una maldita vez y desde hace décadas las cifras de desempleo en España y para elevar nuestros niveles y nuestras ratios en cuanto al mercado de trabajo se refieren y devolvernos pues, a un lugar que pueda recordarnos que seguimos siendo la cuarta economía de la eurozona y que en algún momento
llegamos a ser no la 9ª o la 10ª potencia del mundo, llegamos incluso a estar en el G7. Ojalá volvieran esos tiempos. Con iniciativas como esta se puede coayudar a ello. Vamos a ver qué recorrido tiene. Gracias y hasta mañana.